La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Seguimos en esta experiencia de la Lectio Divina, en esta octava de Pascua. Insistimos para que no se nos olvide, porque muchas veces por olvidado se queda y pasa a segundo plano. Fíjense bien, recuerden, Pascua es un día. ¿Cuándo? El domingo de Resurrección. Lo celebramos con una gran solemnidad que hasta vigilia tuvimos. Luego, Pascua es una octava que va desde el domingo de Resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, que, como decíamos, el Papa San Juan Pablo II instituyó como el Domingo de la Misericordia. Y Pascua es un tiempo prolongado que dura 50 días y termina con Pentecostés. Pero, Pascua debe ser siempre, porque siempre debemos vivir en el gozo de la resurrección. No es que ya terminó la Pascua con Pentecostés y se terminó todo, apaguemos el cirio y volvamos otra vez a la realidad de pecado. No, debemos permanecer siempre en Pascua y renovar esa gracia el día del próximo año 2022, cuando volvamos a vivir la experiencia de Cuaresma, después la Triduo Pascual y luego la Pascua nuevamente. Entonces, cada año renovar esa gracia, pero siempre debemos permanecer en Pascua hasta cuando Dios nos llame, y entonces será ese paso definitivo, esa Pascua definitiva de esta tierra a la presencia del Señor cuando Dios haga su juicio final. Muy bien, entonces, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Estamos ya en este viernes, vamos avanzando en esta octava, ya estamos casi finalizándola. Haremos la oración al Espíritu Santo y luego vamos a tomar el texto del Evangelio que estamos haciendo nuestras meditaciones ahora. Hagamos ahora nuestra oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Abre nuestras mentes para poder comprender la palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicar. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla. Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones, fluye en cada uno de nosotros para que esta experiencia de fe nos ayude a profundizar en nuestra vida y sobre todo dar pasos firmes de conversión. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al primer punto de nuestra lectura divina. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos a la palabra. Este primer punto, entonces, es la lectura. Acerquémonos a la palabra. Evangelio según San Juan, por favor búsquelo, en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Recuerden que estamos siguiendo textos de resurrección toda esta semana. Leímos Mateo, leímos a Juan, leímos a Lucas 2 días y ahora volvemos nuevamente a Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Son textos que sucedieron después del acontecimiento de la resurrección, porque luego, cuando ya pasemos a la segunda semana, ya van a ir cambiando los textos, porque nos van a retroceder un poquito. Vamos a leer textos antes de la resurrección, pero también que van en esa línea, van en ese tinte de resurrección. Lo vamos a leer con esa mirada de resurrección, pero serán textos antes de. Bueno, entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. ¿Lo tiene en su Biblia? Para que juntos hagamos este ejercicio. Recuerde que no se contente solamente con escuchar. Necesitamos agarrar la palabra de Dios para leerla, para saborear lo que el Señor nos quiere decir. ¿Lo tiene? Hagamos juntos la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen
la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a comer». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, y si lo quiere volver a repetir, léalo, porque encontraremos en cada lectura algo nuevo, algo que quizás se nos quedó en la primera lectura, quizás no nos habíamos fijado en ese punto, quizá no le pusimos atención. Cuando lo releemos, ahí sí vuelve a salir entonces algo inspirado por el Espíritu Santo. Recuerda que por eso nos ponemos en las manos de Él, para que el Espíritu Santo impulse en nosotros algo nuevo. No es una lectura romántica ni piadosa, sino que es una lectura que va poniendo en nuestros corazones algo nuevo. Pues bien, entonces fíjense bien. Dice al final que era la tercera vez que Jesús se aparecía, según el relato de Juan. Recuerden, no estamos ahora siguiendo el relato de Juan. No vamos a confundir los relatos, porque Lucas nos narra de una forma, Mateo nos narrará de otra forma y Juan nos narra de otra forma el acontecimiento. Y entonces dice que es la tercera vez. Las dos primeras habían sido cuando estaban reunidos los discípulos, y lo vamos a escuchar el domingo. Están reunidos los discípulos y es en ese momento, el día de la resurrección, que se les aparece y les dice: «La paz esté con ustedes». Vamos a meditar eso punto el domingo. No me voy a adelantar porque igual tendremos la lectura divina, pero sí, el Señor les dice la paz. Luego no estaba ahí con ellos Tomás. Llegará 8 días después, dirá el texto, y ahí sí estaba Tomás. Ya él le había dicho: «Si no veo los signos de la crucifixión en él, pues no creeré. Si no meto los dedos en las heridas, si no meto mi mano en su costado, no creeré». Y entonces cuando Jesús aparece. Insisto, no me quiero adelantar en el texto, porque a pesar de que sería en orden lógico leer ese pasaje y luego pero como la iglesia nos presenta el texto hasta el domingo, pues vamos a tener calma en ese sentido. Y entonces es la tercera vez, y en esta tercera vez dice que están Pedro junto con otros discípulos y se disponen a ir a pescar. Recuerden que ya habíamos también meditado con el Evangelio de Lucas, cuando iban los discípulos de Emaús, o los discípulos hacia Emaús, porque no eran de Emaús, iban hacia Emaús. Entonces iban ya, y quizá aquí nos encontramos con que Pedro y los demás discípulos iban a regresar a sus ocupaciones. Bueno, ¿qué hacemos o qué hacíamos? Pescar. Pues vamos a pescar, si es lo que hacíamos. Y pareciera que van a regresar a su oficio. Y el Señor se les aparece para recobrarles en ellos la tarea misionera. Y entonces va Jesús y se les va a aparecer en la orilla. Ellos están pescando, pero dice el texto que pasaron toda la noche y nada. Recuerden, quizá para nosotros bien difícil, a no ser que ustedes han ido a pescar, pero en caso mío nunca he ido a pescar, entonces no sé, me podría ir cualquier hora y voy a ir a querer pescar y no voy a encontrar nada. Porque los que saben es en la noche, cuando no está la luz del sol pegando en el reflejo en el agua, y entonces cuando es de día, los
peces se espantan, pero cuando es de noche, entonces es cuando se puede pescar. Y también otro punto es que ya venían de regreso, habían pasado toda la noche pescando, nada que encontraron, ya venían de regreso. Y fíjense bien que dice que estaba muy cerca de la orilla. Igual, los que sabrán pescar, lo hacen en mar adentro, no lo van a hacer en la orillita, porque saben que en la orilla no van a encontrar nada. Y ya cuando ellos vienen de regreso, el Señor les pregunta, muchachos, ¿han encontrado algo? Y ellos le responden, no. Y entonces Jesús les va a decir a ellos, lancen la red. Entonces, nuevamente, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y así lo hicieron, dice el texto, y encontraron tal cantidad de pescados, ¿no? Dice la red que eran unos, dice el texto que eran unos pescados grandes, los que habían encontrado. Que era difícil arrastrarlo, eran 153 pescados. Era difícil arrastrarlo, ¿no? Fíjense bien que Juan, cuando nos escribe su evangelio, lo describe muy bien, o sea, describe que era toda la noche, dice hacia dónde lanzan la red, hacia la derecha, va marcándolo todo, cuánto tiempo o cuánta distancia había de la orilla al lugar donde estaban ellos, cuántos pescados eran, la dificultad para alar la red, lo va marcando todo el texto, ¿no? Y entonces dice que lo echan la red a la derecha y encontraron esa cantidad de pescados. Jesús entonces ya les ha dicho eso, pero entonces será el discípulo amado, y dice nuevamente, sale el texto así, el discípulo amado, que ya sabemos, ahí nos da la oportunidad de colocar nuestro nombre. Dice que el discípulo amado le va a decir a Pedro, es el Señor, y cuando Pedro escucha eso, que es el Señor, dice que se tira al agua para salir a prisa a donde estaba Jesús. Después llegan los demás y encontrarán ahí una comidita preparada por Jesús. Les tiene una comida preparada por Él, un pescado y unos panes en unas brasas, y le dice, traigan ustedes los pescados que tienen, algunos para cocinarlos, y come con ellos, y comparte con ellos, ¿no? Y les dice eso, no traigan unos pescados, vengan a comer, las palabras de Jesús. Y dice el texto que no le preguntaron quién era. No se sabe luego qué platicaron, no se sabe el discurso que tuvieron en ese momento. Lo único que dice es que le dice, vengan a comer, comparten con él la comida, y no le preguntaron quién era porque ya sabía, ¿no?, que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también el pescado. Esta fue, dice el final, la tercera vez que se les apareció. Bueno, entonces, cuestiones generales, que es lo que estamos viendo ahora con el texto, es Jesús se les aparece la tercera vez, porque recuerden que ya, les digo, el domingo vamos a escuchar las dos primeras en el Evangelio de Juan. Es la tercera vez, están ellos volviendo a sus ocupaciones, Jesús les hace ver que es Él, a través de ese acontecimiento, de esa pesca que han tenido, que cuando esperaban no tener nada, el Señor les dice, lancen las redes a la derecha, lo hacen y son 153 pescados los que tienen y eran muy grandes. Pues bien, vamos entonces ahora al segundo punto de nuestra lectura divina para ver cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida. Ahora entonces, queridos hermanos, después de ver el texto, se fijan, no sabemos, como les decía, qué fue lo que platicó Jesús con ellos. Después no lo dice el texto, solo dice que les llama a estar con él en ese momento. Dice, vengan, traigan unos pescados, porque van a compartir una comida que ha preparado él para ellos. Fíjense bien, regresa Pedro, regresan los demás a sus ocupaciones, a lo que sabían hacer. Esa puede ser una tentación para nosotros. Ya lo habíamos hablado con la narración de los discípulos que iban de camino hacia Emaús, que podemos nosotros darle la espalda al tema de la resurrección, volver otra vez a las cosas cotidianas, regresar otra vez a las ocupaciones normales, regresar otra vez al pecado, regresar otra vez a las cosas que nos entretienen, que nos gustan tanto de este mundo, y perder de vista el acontecimiento de la resurrección. Jesús se les aparece. No estaba dentro de la barca, estaba a la orilla, pero a pesar de que estaba a la orilla, todavía tiene dominio en cuanto a lo que va a suceder de ese milagro de la pesca abundante. Son 153 pescados grandes. Y ya les decía, las condiciones en las que no se podía, porque ya era de mañana, ya el sol pegaba sobre el agua y entonces habían reflejos, los peces se van huyendo, pero a pesar de eso, Jesús sigue teniendo dominio. Jesús resucitado sigue teniendo dominio sobre
los discípulos y sobre los acontecimientos. Y es entonces que sucede este milagro. En nuestra vida no podemos nosotros regresar, y no deberíamos regresar nuevamente a nuestras ocupaciones normales, sin poner a Cristo en primer lugar. Claro que tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero sin caer nuevamente en el pecado. Se nos hizo tanto énfasis en el tiempo cuaresmal del arrepentimiento. Yo les decía también que esto no es propio de la cuaresma, porque siempre estamos llamados al arrepentimiento y a la conversión. Eso les decía Pedro a la gente: arrepiéntanse y conviértanse. Era la invitación, y es la invitación constante. Siempre nos van a decir lo mismo, ¿no? Arrepiéntense. No es propio de la cuaresma el arrepentimiento. No es propio de la cuaresma la conversión. Es una tarea constante. Es algo que está presente siempre en nuestra vida, ¿no? El arrepentirnos, el convertirnos. No podemos seguir en el pecado. Tenemos que comprender todo lo que el Señor nos ha dicho y ponerlo en práctica en nuestra vida, pero con un cambio. No podemos volver otra vez a las cosas cotidianas. Los apóstoles regresan a lo que estaban acostumbrados a hacer, a pescar. Pero a pesar de que eran expertos en ello, porque de eso trabajaba Pedro, Juan y los demás discípulos, a pesar de que trabajaban de eso, no logran alcanzar nada. Están sin nada en la red. Si están sin nada en la barca, porque no han encontrado nada a pesar que eran expertos en esa tarea. Y es cuando Jesús aparece, tercera vez que se les aparece, y entonces le va a decir: muchachos, ¿han pescado algo? Nada. Posiblemente eso puede sucedernos en nuestra vida, que en esos días nos sintamos en esa nada, en ese vacío, en ese sinsentido de la vida, porque puede ser también en nuestra vida puede suceder esto. Más sobre todo en este momento de pandemia, de dificultad, podemos caer en eso. Y por lo tanto sentirnos como que no tenemos nada, como los discípulos con las redes vacías. Y así puede sucedernos también. Y es como que acabamos de celebrar este acontecimiento tan grande, pero nos podemos encontrar en esa nada, en ese vacío, en esa ausencia, sin nada. Y el Señor se aparece también a tu vida, como se apareció en la vida de estos discípulos. Se aparece también hoy el Señor en tu vida para decirte: haz lo que te digo, lanza las redes, confía, aquí estoy yo con ustedes. Que a pesar de que ellos no los miraban, porque no estaba ya con ellos, porque había sido crucificado y había resucitado, y ya no lo veían como estaban acostumbrados a verlo, pero estaba ahí con ellos. Está el Señor Jesús en sus corazones. Pero las tristezas o las situaciones que habían vivido, se les había olvidado esa experiencia y ese encuentro con el Señor. Y es cuando se aparece y entonces vuelven a llenarse de esa alegría, de ese vigor, de ese entusiasmo que va a mover a Pedro a lanzarse cuando escucha al discípulo amado decir: es el Señor, que le reconoce. Se lanza Pedro. También nosotros debemos lanzarnos para acercarnos al Señor. No podemos estar lejos del Señor. No podemos vivir en esa lejanía del Señor. Yo les decía en esos días, esa tristeza que vino a mi corazón ese día que miraba a estas personas ahí sin Dios, ahí como que era un día cualquiera, en Semana Santa, en plena Semana Santa, como que era un día cualquiera, ahí platicando, y uno dice: ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa en los corazones de estos hermanos? Y como yo les decía, no voy a juzgarles que son los más pecadores. Nadie está diciendo que eran los más pecadores, porque posiblemente, como les dije, eres una madre buena, es una abuela buena, un hombre bueno, una mujer buena. No discutimos eso. El tema es que sin Dios, ¿qué puede ser de nuestra vida? Sin Dios, sin esa ausencia de Dios, ¿qué puede suceder en nuestras vidas? Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos estar con Él. Si nuestra vida no está con Dios, entonces ¿con quién está? ¿Con quién está nuestra vida? Nos encontraremos en ese vacío, y entonces una dificultad, un problema nos va a hundir. Necesitamos tener al Señor en nuestros corazones, tener al Señor en nuestras vidas siempre, siempre. Estos discípulos se habían alejado, ¿y qué pasó en ellos? Nada que encontraban. Con el Señor se puede encontrar mucho y en abundancia. Se puede encontrar tanto con el Señor en nuestra vida. No lo saquemos del corazón. El Señor está en tu corazón, está en mi corazón y está resucitado. Por lo tanto, no lo saquemos, porque entonces vendrá el vacío, la nada, la ausencia, la tristeza, la angustia, la miseria humana. Acerquémonos al amor de Dios.
Acerquémonos al Señor que quiere transformar nuestros corazones. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto es la oración. Fíjense bien lo que dice la primera lectura que hemos escuchado hoy, cuando es de Hechos de los Apóstoles siempre, ¿no? Cuando le prohíben a los discípulos hablar de Jesús y los meten a la cárcel. Y Pedro toma la palabra, como siempre, ¿no? Movido por la acción del Espíritu Santo, toma la palabra Pedro y dice: esa piedra que desecharon los constructores, citando el Salmo, es ahora la piedra angular. Es lo que sostiene todo. Si se quita la piedra angular, se cae el edificio. Hoy día no se utiliza ya la piedra angular. Yo se lo he explicado a ustedes. La piedra angular en el tiempo de Jesús y los apóstoles y en ese momento de las construcciones no había, hoy día hay concreto y entonces se construyen grandes edificios, pero en ese momento no había. Por lo tanto, se usaba la piedra en las construcciones y decían arcos, y en medio del arco, para que sostuviera y no se cayera, se colocaba, pongan ustedes algo así, y entonces en esa parte que queda como triángulo, ¿se fijan? Hagamos más o menos en la imaginación de un arco, en esta parte de arriba, entonces ahí colocaban una piedra en forma de triángulo, solo que invertido, o sea, la punta hacia abajo, que cazaba todo el edificio. Esa era la piedra angular. Eso es lo que sostenía todo el edificio. Si se quitaba esa piedra, se venía abajo todo. Hoy día se utiliza una piedra fuerte, por ejemplo, cuando son terrenos que no son tan sólidos, se ponen piedras firmes para que sostenga todo el edificio, ¿no? Repito, ahora con el concreto es muy diferente, pero entonces en aquel tiempo eran así los edificios. Y si se quitaba esa piedra triangular con la punta hacia abajo, entonces venía todo abajo, porque es la piedra angular. Esa piedra lo sostenía todo. Eso es Cristo, que lo sostiene todo. Sin Cristo todo se viene abajo. Si quitamos a Cristo de nuestras vidas, toda la construcción se viene abajo. Por eso, cuando los apóstoles vuelven a sus ocupaciones a pescar, no encuentran nada, porque habían sacado a Cristo. Cuando Cristo se les aparece es cuando tienen nuevamente esa pesca abundante. Pues bien, pensemos nosotros en nuestra vida. Si sacamos a Jesús, ¿qué puede pasar en nuestros corazones? Por eso vamos al tema, ahora al punto de la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Hemos escuchado ese texto. Tercera vez que te les aparecías a los discípulos. Ya 2 veces, pero aún así seguían en ese vacío. Todavía no había vivido la experiencia de Pentecostés. Estaban ellos aún en ese vacío, todavía no comprendían a cabalidad lo que había sucedido contigo, Señor, con la resurrección, y van nuevamente a sus ocupaciones, a pescar, y no encuentran nada, Señor. Quizás porque te habían sacado, y cuando tú te apareces nuevamente en la vida de ellos, es cuando tienen esa pesca abundante. Señor Jesús, y eso puede sucedernos también a nosotros. Cuando te sacamos de nuestra vida, sentimos que todo se derrumba, que todo viene para abajo, que todo se puede caer en cualquier momento. Te necesitamos en nuestros corazones, Señor. Tú que estás resucitado y vivo y estás en nuestros corazones, te necesitamos ahí. Que actúes en nuestras vidas, que nos ayudes a comprender tu voluntad, que nos ayudes a comprender este misterio de amor, que no nos alejemos nunca de ti y que cuando estemos así lejos de ti, aparécete. Y que podamos tener esa experiencia de la abundancia, de la misericordia, de la ternura, del amor. Señor, que nunca, nunca, Señor, estemos lejos de ti. Sé tú el que va comandando nuestra barca. Sé tú el capitán de nuestra barca, de nuestra vida. Haz que podamos comprender tu voluntad en estos días pascuales y que nos acerquemos a tu misericordia y a tu amor siempre. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, aquí hacemos, como siempre decimos, la oración breve. Recuerden, ustedes están llamados e invitados a prolongar la oración más tiempo. Aquí lo hacemos por cuestión de nuestro programa, pero prolonguemos a lo largo del día la oración, que a eso estamos invitados. Vamos ahora al último punto en nuestra lectura divina.
Este último punto es la acción, junto con la contemplación. Leer el texto, releerlo, y ahí sacaremos puntos clave para contemplarlo, para saber qué es lo que vamos a repetir constantemente. Pero igual podemos tomar esto, ¿no? Lo que hice la primera lectura y el Salmo, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Repetirlo constantemente para recordarnos que Cristo tiene que ser esa piedra firme en nuestra vida que lo sostenga a todos. Si sacamos a Jesús, va a pasar lo mismo que los apóstoles, que se quedaron sin nada. Necesitamos tener a Jesucristo en nuestros corazones. Pidámosle esa gracia al Señor ahora que estamos en esta octava de Pascua. Pidámosle que esté ahí en tu corazón, en mi corazón, y dejémoslo actuar, dejemos que el Señor siga haciendo prodigios grandes en nuestras vidas. Nos encontraremos mañana nuevamente con la experiencia de la lectura divina en esta octava de Pascua. Bendiciones.